Para dar respuesta a la primera pregunta es importante hablar en primer lugar que el regionalismo y la regionalización son dos facetas que son complementarias entre sí y que no son excluyentes, puesto que ambas son necesarias para que sea posible una buena transición a la integración. Dicho esto, el regionalismo es aquella dimensión estatal de la integración que se encarga de responder los proyectos formales que surgen de la convergencia política entre los estados y que a su vez también se encarga de favorecer la creación tanto de organizaciones como también de acuerdos y tratados regionales. Esta dimensión posee un enfoque top-down, que quiere decir de arriba hacia abajo, es decir, de las grandes élites a las sociedades. Por otra parte, su dimensión fundamental es la integración de iure, lo que significa que es una integración fuertemente mediatizada por normas, leyes o tratados que han sido liderados desde los estados a las sociedades. Por otra parte, la regionalización, a diferencia de la anterior, hace que su esencia vaya de abajo hacia arriba, lo cual básicamente es un bottom-up, donde es la sociedad y sus distintos actores los que a través de una creciente integración de interdependencia social, económica y que incluso cultural van forjando los vínculos que se convierten en una ampliación de la integración de esos actores. Esta es una dimensión societal de la integración, lo que significa que está formada por procesos informales pero que a su vez son crecientes. Esta es una integración de facto, lo que significa que tras la ausencia de los tratados, las normas, los acuerdos institucionales, la integración se da entre los vínculos sociales, económicos y culturales marcados por la interdependencia. Por eso, cuando se habla de regionalización, se piensa en los diferentes actores sociales y los vínculos que estos poseen con los mercados. Las dos teorías tradicionales para explicar el proceso de integración en Europa Occidental es, por un lado, el neofuncionalismo y por el otro, el intergubernamentalismo. Para ambas, el eje de la explicación se coloca en la identificación y el análisis de qué actores son los más relevantes y cuentan con mayor poder en el proceso de integración. Por una parte, en el neofuncionalismo se considera el principal exponente a Ernst Hans. El objetivo de Hans fue el de explicar cómo y por qué los estados, de manera voluntaria, se juntan y mezclan y funden con sus vecinos y pierden asimismo los atributos de la soberanía, al mismo tiempo que adquieren nuevas técnicas para resolver conflictos entre ellos. También dedicó su atención a los partidos políticos domésticos, los parlamentos nacionales, los sindicatos y la conducta de los miembros del gobierno, ya que consideró que todos ellos afectaban a la integración europea. Por el otro lado, encontramos el intergubernamentalismo. Esta teoría coloca a los estados como eje para la explicación del devenir integracionista. En efecto, se pasa a considerar que los estados que componen el proceso de integración son sus principales hacedores y que la integración sirve hacia sus intereses y sus necesidades. Bueno, en cuanto a estas dos teorías, se encontraron tres diferencias. La primera es la perspectiva intergubernamental, donde se afirma sobre el argumento de que los estados no ceden atributos de su competencia en los asuntos de gobierno, ni dejan de ser el espacio de legitimidad democrática y de representación de los intereses ciudadanos, mientras la tesis neofuncionalista afirma que son las instituciones supranacionales las que obtienen más poder en los procesos de integración. En un segundo momento, a diferencia del pensamiento del intergubernamentalismo, según el neofuncionalismo se promueve la idea de que el Estado-nación es el problema, por su incapacidad para resolver los problemas de la paz internacional y las complejidades generadas por la interdependencia. Por lo tanto, plantea el fin del Estado-nación. En último momento, en tercer lugar, el intergubernamentalismo se cimienta en varias premisas realistas, mientras el neofuncionalismo se desarrolló en el contexto del behaviorismo en las relaciones internacionales en la década del 70. Para la respuesta a la tercera pregunta, según el texto, la integración regional a partir de la década de los 90, principalmente en América Latina y el Caribe, pasa a ser designada como un nuevo regionalismo por diversos organismos internacionales y regionales como lo son la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esa nominación de nuevo regionalismo tuvo como la intencionalidad de destacar el aspecto novedoso respecto a un modelo viejo de regionalismo desenvuelto en la década de los 60. Asimismo, es importante destacar que el concepto de nuevo regionalismo prevalece sobre el regionalismo abierto, en primer lugar porque este analiza las experiencias previas como que el regionalismo cerrado resultaba equívoco y asimismo logra explicar más cabalmente la exposición de los tratados de libre comercio que se produce con la conformación del orden comercial multilateral. Básicamente, el nuevo realismo también constituye un enfoque teórico que sirve para dar cuenta de la realidad regional que se presentó como novedoso y diferente a las experiencias previas de la integración regional, que surge inicialmente para aprender del cambio que introdujo la firma del Acta Única Europea y que logra expandirse de la explosión de acuerdos de integración regional en el mundo entero. Por eso diversos autores consideraron que adoptar el nuevo realismo como un tipo de análisis que a modo de collage de perspectivas teóricas permite estudiar la complejidad del fenómeno regional en curso. En este sentido, el nuevo realismo busca trascender en las teorías dominantes de integración regional y proveer un marco analítico interdisciplinario. También, este se considera que debe ser analizado en todos los casos en relación del proceso de globalización.
Es por eso que, dicho todo esto, se conecta con las realidades del regionalismo latinoamericano, ya que es evidente cómo los regionalismos latinoamericanos también pasaron por muchas transformaciones que tenían como objetivo promover un marco analítico interdisciplinario a partir de una mirada económica, política internacional para estudios comparados y sobre todo cómo los distintos actores estatales y no estatales son impulsados a cooperar en distintos niveles y sobre todo a seguir buscando modelos de integración que permitan alcanzar nuevas metas. Las dos principales contribuciones de América Latina a los estudios de integración regional y el regionalismo son desde la perspectiva económica la teorización de la CEPAL con Raúl Prebisch sobre la relación entre integración y desarrollo económico y por otra parte desde la perspectiva política la propuesta de Juan Carlos Puig y Elio Jaguaribe sobre la integración regional al servicio de un proceso de autonomización de la región. Por un lado encontramos la CEPAL, donde Prebisch partía desde un análisis de la estructura del sistema internacional cuyo núcleo interpretativo era del modelo centro-periferia. El centro incluía a los países desarrollados productores de manufactura que aprovechaban los frutos del progreso técnico en la forma de mayores ingresos para su población. La periferia, por el contrario, la constituían los países exportadores de bienes tradicionales que no percibían el fruto del progreso técnico, sino por el contrario lo transmitían a los países de centro mediante precios más bajos de sus materias primas. La superación del deterioro del mercado en América Latina requería una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, o una ISI. También que el Estado sería el responsable de efectuar las inversiones en las industrias nacientes y de establecer una política arancelaria de protección gradual a esas industrias. La propuesta entonces era que esta nueva etapa de la ISI se llevara a cabo en un mercado común en el que se fomentaría la producción de bienes intermedios y de capital. Por último, es legítimo afirmar que para Prebisch la integración económica regional fue en gran medida un proyecto de industrialización, más no un simple mecanismo para promover el libre comercio. Bueno, por otro lado, en la Escuela de Autonomía, Puig partía de la idea de una comunidad internacional estratificada en vez de un sistema internacional jerárquico. Esta idea partía del reconocimiento de la existencia de importantes interacciones, tanto políticas, económicas y sociales entre sus miembros. También, a partir de la búsqueda de un modelo autonomizante, nace el concepto de integración solidario, que se podría alcanzar mediante la concreción de alianzas estratégicas, acciones políticas de carácter sectorial, firmas de acuerdos bilaterales o multilaterales y promoción de políticas de cooperación entre los países latinoamericanos. Bueno, por otra parte, el otro representante de la Escuela de Autonomía es Elio Jaguaribe. Para Jaguaribe se podía superar la dependencia y alcanzar la autonomía mediante un proceso que implicaba cumplir dos tipos de condiciones. Por un lado, habilitorias y ejecutorias. Las condiciones habilitorias son la viabilidad nacional y la permisividad internacional. El orden ejecutorio comprende las acciones que deben emprender los estados periféricos como la autonomía técnico-empresarial en lo interno y disponer de condiciones favorables en sus relaciones con el centro imperial. Por último, para Puig, la integración no era solo el libre comercio, sino que debía ser un mecanismo para el ahorro de divisas, incorporar esfuerzos para la capacitación científico-tecnológica. Finalmente, y para dar respuesta a la quinta pregunta, a partir de la premisa de que ninguna teoría tiene la competencia para disciplinar y determinar lo que es científico o no y lo que es integración o no, como grupo establecimos que las condiciones que son necesarias para enriquecer y evitar el eurocentrismo es que, como bien mencionaba el autor en el texto, en un primer lugar es necesario que no solo se hablen de los modelos de integración europeos o solo los que han tenido éxito, puesto que al hacer esto solo se deja de lado no solo los logros de Latinoamérica a la hora de plantear posibles modelos, haciendo que se llegue a la conclusión de que un modelo es mejor que otro porque fue diseñado en X lugar o solo porque tuvo éxito. Asimismo, es necesario que se tenga en cuenta el contexto de las situaciones en las cuales se dieron lugar a cada una de las teorías de integración, tanto europeas como latinoamericanas. Esto con el fin de que a la hora de aplicar cada uno de estos modelos se pueda tener una perspectiva de que si se aplica en un futuro funcionará o no. Finalmente, es importante mencionar que se deben recoger y adaptar más ideas de modelos de integración a nivel mundial, puesto que esto no servirá como de ejemplo, sino también servirá de guía para nuevos modelos de integración que van a ser muchísimo más amplios debido a la cantidad de ideas que han sido adoptadas. Muchas gracias.